Bienvenidos. Soy Trovador de Luna, y esta noche les cuento una historia que no comienza en la Tierra, sino en Marte. Y esta noche desenterramos un secreto oculto durante millones de años, las pirámides de Marte y la civilización que pudo haberlas construido. El 4 de noviembre de 2016, la CIA desclasificó un archivo secreto de 1984, una exploración de Marte. Este documento había sido sellado con una fecha de expiración del 8 de agosto del año 2000, pero incluso después de esa fecha, la CIA lo mantuvo clasificado 16 años más. ¿Por qué? ¿Qué descubrimiento sobre Marte era tan delicado que necesitaba permanecer enterrado? Abramos el archivo juntos. El 22 de mayo de 1984, la CIA realizó un experimento que desafía nuestra comprensión de la realidad. En términos simples, fue un experimento psíquico. Había un sujeto, con nombre en clave SUB, en el archivo, que poseía la capacidad de proyectar su conciencia a través del tiempo y el espacio. Su mente podía viajar a cualquier coordenada y periodo temporal especificado y podía describir lo que veía con detalle vívido. Esta habilidad se llama visión remota. El archivo indica 22 de mayo de 1984. Sujeto, SUB. Ubicación, un laboratorio de la CIA. Objetivo, visión remota de Marte. El método fue el siguiente. El entrevistador selló una información dentro de un sobre y se lo entregó a SUB. SUB no podía abrir el sobre hasta después del experimento. Durante la sesión, el entrevistador proporcionaba verbalmente coordenadas espaciales y periodos temporales, dirigiendo a SUB para que observara puntos específicos del espacio-tiempo y describiera lo que veía. La información sellada en el sobre decía Marte, periodo temporal, aproximadamente 1 millón de años antes de Cristo. Según este diseño experimental, SUB no tenía idea de que estaba observando Marte durante toda la sesión. Quizás esta capacidad psíquica solo funciona cuando la mente consciente del sujeto desconoce el objetivo, para evitar interferencias subjetivas. No podemos saberlo con certeza. Después de unos 10 minutos de preparación, SUB entró en estado de visión remota. El entrevistador dijo: ahora, usando la información que proporcioné en el sobre, enfócate en latitud 40.89 grados norte, longitud 9.55 grados oeste. SUB dijo que podía ver algo que parecía una pirámide, enorme. Parecía estar en una depresión del terreno. Era de color amarillo pálido, como el color de la ocra. El entrevistador entonces dijo: ajusta al tiempo especificado en el sobre. Dime qué ves. SUB describió nubes espesas, nubes masivas, más como una enorme tormenta de arena. Esta es una escena después de un desastre geológico catastrófico, dijo. El entrevistador dirigió a SUB para que retrocediera en el tiempo, antes del desastre. Esta vez todo era diferente. SUB vio montañas, apenas visibles, y luego vastas superficies lisas, muros con bordes afilados, inmensamente grandes. Están construidos con megalitos, dijo. El entrevistador insistió. Retrocede aún más. Busca señales de vida. SUB vio figuras altas, muy altas, cuerpos delgados vistiendo ropas extrañas. Luego, siguiendo las instrucciones del entrevistador, SUB se desplazó a diferentes coordenadas manteniendo el mismo periodo temporal. Vio un cañón enorme, tallado como si fuera arquitectura, con estructuras megalíticas que parecían edificios. Adentro había techos increíblemente altos y superficies murales masivas. En otras coordenadas, SUB vio un obelisco gigante, como el monumento a Washington. En las siguientes coordenadas, SUB vio montañas irregulares y una vasta cuenca circular. El desastre geológico catastrófico parecía continuar. En otra ubicación, vio pares de objetos cuadrados dispuestos verticalmente, paralelos al suelo, conectados entre sí, reflejando la luz del sol. El sol mismo se veía muy extraño. Moviéndose ligeramente, SUB vio estructuras que parecían caminos abandonados, irradiando en todas direcciones. En las siguientes coordenadas, SUB vio 2 pirámides enormes. Ambas podían ser exploradas por dentro. Al entrar, SUB vio a muchos de los gigantes altos y delgados de antes. Esta vez podía distinguir su ropa, ajustada, perfectamente lisa, sin costuras. Pero estos gigantes antiguos parecían estar muriendo. Parecían atrapados, esperando que algo regresara a rescatarlos. Estaban desesperados. Después, SUB vio lo que parecía ser un pequeño equipo preparándose para viajar a un nuevo hogar. Tenían una nave de transporte enormemente grande. SUB fue dirigido a seguirla. Vio una escena como un globo gigante, cometas, la Vía Láctea. Luego apareció un nuevo planeta, volcanes en erupción constante, tormentas furiosas, plantas extrañas por todas partes.
Justo cuando Sub describía este mundo alienígena, el entrevistador terminó abruptamente el experimento llamando a Sub de vuelta al laboratorio de la CIA, el 22 de mayo de 1984. Lo que la CIA desclasificó fue el registro experimental original. Las descripciones de Sub eran fragmentadas y difíciles de interpretar, pero la imagen es suficientemente clara. Bajo la guía del entrevistador, Sub presenció la destrucción de una civilización marciana y vio a un pequeño grupo de marcianos migrando a la Tierra. Marte alguna vez tuvo civilización, gigantes, pirámides, obeliscos, ciudades destruidas, caminos. Lo que los destruyó parece haber sido una catástrofe geológica masiva, una que duró mucho tiempo y afectó un área enorme. Cuando los investigadores ingresaron las coordenadas marcianas del archivo en Google Mars, descubrieron algo notable. Estas coordenadas corresponden precisamente a las ubicaciones sospechosas del rostro de Marte y las pirámides de Marte. ¿Por qué habría pirámides en Marte? ¿Podrían ser ciertas las leyendas urbanas de que los antiguos egipcios eran descendientes de marcianos? ¿Que los primeros faraones trajeron civilización y tecnología desde Marte? Pero la mitología egipcia no enfatiza particularmente a Marte. Los egipcios se enfocaban en Sirio, Orión y otros cuerpos celestes. Como discutimos en un episodio anterior, en la mitología griega, romana, nórdica, india y sumeria, Marte siempre corresponde a un dios de la guerra. Pero Egipto no tiene un dios guerrero que represente a Marte. ¿Por qué? La respuesta está en un descubrimiento notable. La capital moderna de Egipto, la ciudad donde se encuentran las pirámides, se llama El Cairo. La palabra Cairo deriva del árabe El Cajira y el significado original de esta palabra árabe es Marte. De repente, todo encaja. Ya sea que las pirámides se construyeran hace 20.000, 70.000 o 4.600 años, una cosa es segura. La región del Cairo era un páramo desolado lejos de cualquier ciudad. ¿Por qué los antiguos egipcios construirían 3 pirámides imponentes en medio de la nada? Porque estas 3 pirámides están dispuestas exactamente en el mismo patrón que las pirámides sospechosas en Marte. La respuesta: en el corazón de los antiguos egipcios, todo el páramo del Cairo representaba la patria de sus faraones y dioses, Marte. El complejo piramidal era un parque conmemorativo, un hogar espiritual para los marcianos. No pertenecía a la humanidad. Por eso se erige lejos de las ciudades humanas, en una llanura llamada Cairo, que significa Marte. En otro nivel, las pirámides del Cairo son un monumento. Los marcianos usaron estas estructuras, lo suficientemente grandiosas y duraderas para resistir miles de millones de años, para conmemorar su civilización marciana perdida y demostrar a todas las generaciones futuras de la Tierra que alguna vez existieron como una civilización avanzada. Quizás por eso cada faraón del antiguo Egipto, habiendo venido originalmente de Marte, no necesitaba un dios de la guerra que representara a Marte. Ellos eran Marte. Si todo esto es cierto, entonces lo que el niño de Marte mencionó, el interruptor oculto en la Esfinge, el conocimiento supremo escondido dentro de cierta pirámide, se vuelve plausible. Los marcianos que vinieron a la Tierra y construyeron una civilización fueron muriendo gradualmente, pero su conocimiento aún no podía ser heredado completamente por los humanos. Así que replicaron las ruinas marcianas en el Cairo y ocultaron su conocimiento supremo dentro de estas estructuras, esperando silenciosamente a que las generaciones futuras lo descubrieran. Al mismo tiempo, necesitaban colocar un candado moral sobre este conocimiento. Habían descubierto que los humanos en la Tierra, al igual que ellos, poseían un gen belicoso. Si este conocimiento supremo se injertara sobre instintos tan agresivos, la Tierra se convertiría rápidamente en un segundo Marte. Así que los marcianos del antiguo Egipto, al enseñar conocimiento a las civilizaciones circundantes, les advirtieron: Marte es un planeta que fue destruido por la guerra. Cada vez que miren hacia arriba y vean ese planeta rojo sangre, recuerden que fue teñido de rojo por la sangre de la guerra. Simboliza la tragedia del conflicto. Solo cuando se vuelvan más pacíficos, cuando verdaderamente crean en el poder del amor y la paz, la tecnología más poderosa y la magia más poderosa estarán disponibles para ustedes. Quizás por eso la tabla esmeralda, la fuente de la ciencia moderna, afirma que toda la alquimia, la astrología y la magia oscura se originaron en Egipto. En otro nivel, ¿por qué los marcianos del antiguo Egipto, con su tecnología avanzada, no pudieron colonizar la Tierra a gran escala? ¿Por qué fueron eventualmente reemplazados por los humanos? Quizás el niño de Marte también tenía la respuesta. Detestaban el oxígeno. El oxígeno los envejecía, acortaba sus vidas. Nunca pudieron reproducirse en grandes números, manteniendo solo una pequeña población, escondiéndose en la Tierra
generación tras generación, custodiando la tecnología que habían traído. O quizás todos habían sido eliminados por el oxígeno de la Tierra hace mucho tiempo y solo podían continuar a través de la reencarnación del alma, como Boriska, viviendo dentro de cuerpos humanos, esperando el día en que los humanos los ayudaran a revivir Marte y regresar a casa. Volvamos a la realidad. ¿Pueden estas imaginaciones encontrar algún respaldo científico? Examinemos dos pistas científicas. Primera, la vida en la Tierra vino de Marte. Esta pista proviene de un artículo de 2018 publicado en una subrevista de Nature Geoscience. Los argumentos clave del artículo son los siguientes. Cuando el sistema solar se formó, 5 planetas sólidos tomaron forma más cerca del Sol: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y uno más. Ese quinto planeta es lo que ahora llamamos la Luna. La Luna original era un planeta aproximadamente del tamaño de Marte. Colisionó con la Tierra, produciendo dos resultados. La Tierra se convirtió en el más grande de los 4 planetas sólidos interiores, y la Luna se convirtió en el satélite de la Tierra. Esta conclusión científica refleja casi exactamente la historia compartida por Lobsang Rampa en episodios anteriores. El artículo continúa. Debido a esta colisión, la Tierra se convirtió en el planeta interior más grande y su evolución se puso en cámara lenta. La Tierra masiva tardó mucho más en enfriarse, manteniendo un núcleo externo fundido y un manto en convección. Marte, siendo más pequeño, se enfrió rápidamente, formando un núcleo y manto estables, muy parecidos a los de la Tierra actual. Esta estabilidad le dio a Marte un campo magnético como el de la Tierra, que protegía su atmósfera de ser arrancada por el viento solar. En este ambiente estable, Marte pudo haber dado origen a la vida. Más tarde, por razones desconocidas, Marte se enfrió rápidamente. En algún momento, la convección de su manto cesó, su campo magnético desapareció, y su atmósfera fue arrastrada por el viento solar en un instante. Marte ya no podía sustentar vida. La atmósfera desapareció, el suelo se congeló. Marte había muerto repentinamente. Pero durante el tiempo que Marte estuvo vivo, semillas de vida pudieron haber llegado a la Tierra, ácido ribonucleico, material genético. En términos más simples, virus. Estos materiales genéticos fueron sembrados en la Tierra, esperando a que nuestro planeta se enfriara lentamente, transformándolo eventualmente en un segundo Marte vibrante. Este artículo parece llenar dos enormes vacíos de nuestros episodios anteriores. Primero, dijimos que los virus existen en la frontera entre lo vivo y lo no vivo, que representan el punto de origen de la vida, y que los virus son la clave para desbloquear el candado genético humano. Pero, ¿de dónde vino el primer virus? Ahora tenemos una posible respuesta. Quizás todo, desde el primer virus de la Tierra hasta la biosfera próspera de hoy, es el legado involuntario de los antiguos marcianos. Segundo, imaginamos que los marcianos, habiendo perdido su hogar, migraron a la Tierra y descubrieron que los humanos compartían sus genes belicosos. El niño de Marte dijo que marcianos y humanos tienen fisiología similar. Esta incómoda coincidencia podría explicarse por un origen compartido. El artículo de Nature demostró la relación entre la vida marciana y terrestre, pero no explicó por qué Marte murió repentinamente. Para eso, recurrimos a nuestra segunda pista científica. Marte fue destruido por una guerra nuclear. Aquí debemos mencionar a un científico llamado John E. Brandenburg, experto en física de plasmas y fusión nuclear controlada. En los años 70, mientras estudiaba la composición de la atmósfera de Marte, Brandenburg descubrió varios isótopos: kriptón 80, argón 40, potasio 39, nitrógeno 17, y concluyó que explosiones nucleares habían ocurrido en Marte. Inicialmente creyó que se trataba de eventos de fisión nuclear natural, similares al reactor natural de Oklo descubierto en Gabón, África, en 1972. Pero más tarde, Brandenburg hizo un descubrimiento sorprendente al analizar las emisiones de rayos gamma de Marte. La atmósfera marciana contiene grandes cantidades de xenón 129. Este isótopo solo puede ser producido por fusión termonuclear a gran escala, es decir, la detonación de una bomba de hidrógeno masiva. Basándose en esto, Brandenburg determinó que esta bomba detonó en el aire y no en la superficie. Tras un complejo análisis científico, llegó a su conclusión: Marte albergó alguna vez una civilización avanzada que fue destruida por una guerra nuclear. Brandenburg publicó varios artículos sobre esta teoría, pero eran demasiado revolucionarios para las revistas científicas de primer nivel. Sin embargo, escribió un libro de divulgación llamado Muerte en Marte, que presenta el mismo argumento. Y así, la historia de esta noche termina con una pregunta. Si los marcianos realmente vinieron a la Tierra, más allá de la conexión egipcia,
¿No dejaron otras pistas rastreables en las mitologías del mundo? Y en nuestro sistema solar, con sus 4 hermanos rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, si Marte y la Tierra dieron origen a la vida y la civilización, ¿podrían los otros 2 hermanos haber hecho lo mismo? Mientras miramos hacia atrás a través de las leyendas y contemplamos las estrellas, ¿dónde más podríamos encontrar